Hablando de Pau, Paulina Villarreal es la baterista, cantante y a veces ambas cosas en The Warning. Tiene más de 300,000 seguidores en Instagram, es pianista, bajista, guitarrista. Bueno, quizá estas últimas dos cosas no. Acaba de ganar un premio como la mejor baterista del año. Sabe cocinar pastas muy buenas. A veces hace unas pastas peculiares. Pero yo le echo muchas ganas. ¿Cuál es el peor platillo que ha preparado? Yo creo que algún tipo de pasta que ha hecho, que nada más la probamos y es como que, ay, muchas gracias. Sí, están los inicios con piano, con rock band, eso ya lo mencioné. Pero una cosa que no he mencionado fue la muy importante entrevista con Ellen DeGeneres en 2015, después de hacerse virales con el cover que ya todos conocemos. Gracias a este suceso, acabaron consiguiendo su beca en Berkeley y les hicieron una miniserie documentando todo el tiempo que estuvieron ahí. También hay otras presentaciones como en Sabadazo, pero eso da igual, videos de momentos humildes ya tienen. ¿Dónde se ven en 10 años? ¿Tienen un plan, un proyecto? Pues ahorita nuestro plan es aprender más, seguir escribiendo nuestras propias canciones, seguir creciendo musicalmente. Ese es el proyecto ahorita. Siguiendo adelante nuestra línea de tiempo, todo este concepto y la propia historia de Queen of the Murder Scene fue planeada por Pau. Bueno, yo empecé a componer Queen of the Murder Scene alrededor del 2017 y tenía como 3 canciones que hablaban sobre este mismo personaje que era una asesina. Para quien no sepa, ella es normalmente la que inicia las maquetas de casi todas las canciones de la banda, incluyendo su letra y todo eso. Entonces agarramos a una Pau de 14, 15 años en su etapa más emo escuchando My Chemical Romance y tenemos como resultado una historia conceptual de una tóxica asesina psicópata. Posterior a eso tuvimos Narcisista, una canción que va principalmente dedicada a la gente que las critica por cantar en inglés y una que otra tontería más. Como tal, no necesita un análisis mucho más profundo y sé que lo que voy a comentar no es nada nuevo, pero han explicado decenas de veces que componen en inglés porque les es más fácil y así aprendieron, aunque poco a poco van a ir añadiendo más canciones en español para sus próximos lanzamientos. Eso sí, jamás entenderé cuál es el problema de que una banda decida cantar en otro idioma y que incluso cuando ellas tienen canciones en español muy buenas, las sigan criticando. Tocaron en el Hell and Heaven, en el Vive Latino y bueno, pandemia. Grabaron Error y empezaron los Pau Days. Por ejemplo, los streams que hacían Twitch eran divertidos. Digo, eran los típicos streams de alguien transmitiendo desde su consola, pero ojalá volviera a hacerlos algún día. Y el mejor cover de ella cantando en esta época sin duda es el de Mi Burrito Sabanero. Ella fue la que más activa se volvió en TikTok e incluso Olivia Rodrigo le dejó este comentario por un cover de Brutal. Más tarde, cuando pudieron volver a los escenarios, tocaron en el festival Welcome to Rockville, que hasta donde recuerdo fue su primer show post pandemia. Ahí la batería que tocó obviamente era una básica que les daba el evento y se le andaba cayendo a cada rato, y hasta casi le pega a Carlos. Además de que el sonido que se escuchaba en la transmisión del evento estaba horrible. Pero en vivo se ve que fue un gran show y un buen regreso a los escenarios. Para principios del 2022 hicieron junto a Eruca Sativa un cover de Olivia Rodrigo en el Show Center de Monterrey. Y hasta eso, estas pequeñas fechas aisladas que dieron en México antes de irse casi todo el año a Estados Unidos fueron muy buenas, aunque los visuales que tenían para apoyar los conciertos estaban muy raros. Literal, los de Enter Sandman parecían un video mío poniendo explosiones a cada rato. Poco tiempo después de reactivar sus tours, pudo dar una masterclass en una expo de la Ciudad de México. Hola, yo soy Paulina Villarreal. Soy la baterista de The Warning. Explicó muchas cosas de su proceso para hacer canciones. A mí me pasa mucho, especialmente cuando estamos tocando en vivo o estamos de tour o algo, que se me ocurre algo a las 3 de la mañana y estoy en un cuarto con mis hermanas, están dormidotas y pues no puedo hacer ruido. Entonces lo que yo hago es conecto mis audífonos, me pongo en el tecladito, grabo la melodía porque pues no la puedo cantar y todos estos pedacitos después ayudan muchísimo, especialmente en los momentos en donde estás en ese writer's block y que no te sale nada. Y es nada más
empezar a ver cómo puedes utilizar esos pedacitos. Y también yo creo que algo que a mí me ayuda mucho, que no me di cuenta que podía hacer hasta hace como unos 3 años, de todas esas canciones que he escrito, que pueden estar muy malas, o sea, a veces sí te da pena sentarte y escuchar todo lo que has hecho, pero hay pedacitos buenos, hay pedacitos rescatables, y lo que yo hago mucho es hacer como un Frankenstein de todas esas canciones malas. Agarro los pedacitos que sí me gustan. De cómo fue crear un personaje como el de la reina. Yo estaba en la secundaria y estaba como que en el peak de mi emo face. Entonces yo estaba aparte también leyendo mucho y viendo mucho anime. Entonces como que estaba siendo muy influenciada por muchas historias. Y en ese tiempo a mí no me gustaba escribir sobre mis propios sentimientos. No era algo que me gustaba. Se me hacía como que muy personal y nada, my thing. En ese tiempo, ahorita pues ya no. Pero entonces yo estaba creando este personaje cuando estaba componiendo, porque quería, o sea, sí quería escribir del punto de vista de alguien, pero no quería que fuera el mío. Entonces empecé a escribir muchas canciones desde el mismo punto de vista de este personaje, y fue que, me gustaría hacer un álbum entero de este personaje. Fue un proceso muy largo, porque este personaje era muy aburrido y no tenía una historia muy compleja, pero con la ayuda de mis hermanas lo fuimos desarrollando. Y tocó Narcisista ella sola. Algo que no sonó mucho aparte de su documental en Tidal fue el mini concierto para Día de Muertos que subieron en la plataforma. Aquí las tres se caracterizaron de Catrinas. Pau ya tenía mucha experiencia con maquillaje de Catrina, pero aquí sí se vio bien. Algo que pasó recientemente fue su participación en los VMAs, y al igual que Peso Pluma, ellas fueron las primeras mexicanas en presentar algunas canciones en estos premios. Fuera del chiste de que literal lo que estoy diciendo ahorita duró más que ellas en pantalla, ella resaltó mucho con su grito en Evolve. Pau es probablemente una de las mejores artistas que hay actualmente en México sin duda alguna. Le da likes a páginas de memes regias y de hecho aquí tenemos una foto de la persona más importante de Nuevo León. Es la que sigue teniendo más interacción con cuentas de fans, tiene mejor organizado su Spotify que su vida, de verdad está muy bien cuidado, vayan a verlo. Es fan de los mojitos sin alcohol y sus pasteles son... It looks so sad. Miren, yo hubiera probado ese pastel. Se ve bien y para nada estoy forzado a decir esto, ¿verdad? Pequeño fun fact antes de acabar. Para nuestro primer video, hay un momento en donde digo que hay cuentas fandom de Pau y quería representarla con el video del Minion Tarolero, pero me encontré con este clip y me dio miedo hacerlo. O sea, no me importa cuando sé que, ay, mis amigos aquí, pero que alguien que no me conoce, de que, oh my god, ¿estás bien? Chaparra, quítate, no vamos a hablar ni hablar. ¡Deje de funarme!